Vamos a hablar del cálculo del área bajo la curva de una función. En este caso nosotros vamos a realizar un ejemplo sobre este tipo de trabajos. Para empezar vamos a calcular el área de la función 2x más 1. Esta función va a ser analizada en un intervalo de 0 a 5. Y la figura geométrica que vamos a utilizar para poder calcular dicha área es rectángulos inferiores. ¿Cómo es eso? En este diagrama vemos la gráfica de dicha función, vemos que es una línea recta. Vamos a trazar el intervalo sobre el cual se va a analizar, que es el que queremos realmente trabajar. Conocer el área bajo esta recta mediante rectángulos, como los que se trazan en este momento. Vemos que ambos rectángulos son del mismo ancho y por el esquema que estamos trabajando podemos visualizar que los rectángulos pues son pocos en comparación de los que quisiéramos formar. Sin embargo, podemos trazar mucho más dentro de ellos para que el área que estamos buscando sea lo más exacta posible bajo la recta y no nos falte más bien encontrar estas partes. Si nosotros aumentamos el número de rectángulos, esta parte se va a ir reduciendo y cada vez vamos a llegar a obtener un área más precisa. ¿Cómo es eso? Bueno, pues partimos de lo que la matemática nos permite. Vamos a aplicar un límite. El límite va a ser cuando n tiende al infinito, es decir, que vamos a aumentar el número de rectángulos, tantos que sean necesarios para cubrir el área que estamos pretendiendo buscar. Y como todos son rectángulos los que vamos a trazar, y son muchísimos, pues vamos a aplicar una suma de las áreas de cada rectángulo, donde el área está determinada por la base y la altura, que vendría siendo la imagen de la función. Vamos entonces a calcular el intervalo, el ancho del intervalo, que correspondería al ancho de cada uno de los rectángulos. Trabajando de eso, nosotros podemos ver que el límite inferior del intervalo vale 0 y el límite superior del intervalo vale 5. Haciendo las sustituciones en la expresión, encontramos que el ancho de cada intervalo es del orden de 5 sobre n. Ahora vamos a evaluar la función, pero la vamos a evaluar en el parámetro a más i veces menos 1 por delta x. Haciendo las sustituciones correspondientes y simplificando, encontramos que la función va a ser evaluada en 5i sobre n menos 5 sobre n. Ahora la evaluamos y procedemos a simplificar. Recordemos que esto corresponde a la variable x más 1. Ahora simplificamos y encontramos que ya la función evaluada en 5i sobre n menos 5 sobre n corresponde a 10i sobre n menos 10 sobre n más 1. Posteriormente, hacemos ahora las sustituciones correspondientes para encontrar el área aplicando el límite, aplicando una sumatoria. Realizamos los productos correspondientes y encontramos esta expresión. Metemos la sumatoria y aplicamos propiedades dentro de esta sumatoria con sus correspondientes simplificaciones. 5n sobre n, simplificamos n y nos queda 5. Seguimos simplificando y ahora lo que vamos a hacer es meter el límite a cada uno de los términos que vemos en pantalla. Ahora, como ya tenemos aplicando el límite, vamos a aplicar dos propiedades que corresponden para reducir dicho límite cuando n tiende al infinito. Tenemos que el límite cuando n tiende al infinito de una constante es la constante y el límite cuando n tiende al infinito de 1 sobre n es igual a 0. Recordemos que cuando hacemos las sustituciones correspondientes o evaluamos el límite, esta n se hace muy grande, pero como está en la parte del denominador, implica que 1 sobre algo muy grande se vuelve a la vez muy pequeño, implicando entonces que estamos cada vez más cercanos a 0. Por lo cual
se tiende a 0, porque tiende al infinito, es muy, muy grande. Entonces, aplicando las propiedades correspondientes, de la constante sigue siendo la constante, del límite, lo que hacemos aquí es sacar la constante de este límite, de tal manera que la expresión nos quedaría como límite cuando n tiende al infinito de 1 sobre n, y aquí podemos aplicar nuestra segunda propiedad. Por tanto, el área bajo la curva de esta función serían 30 unidades cuadradas. Esto que hemos realizado pues correspondería a la parte analítica de nuestro ejemplo, pero ahora lo que podemos hacer es encontrar la parte gráfica de la función para comprobar si realmente lo que se hizo es correcto. Y para ello vamos a usar el simulador de GeoGebra. En este caso solamente presentaremos la gráfica para ver que realmente el análisis que hicimos corresponde precisamente a dicha área. Entonces aquí visualizamos en comparación del ejercicio inicial o del ejemplo inicial, podemos visualizar que la gráfica ha aumentado el número de rectángulos, pero como vemos, sí existen partes que aún no han sido cubiertas. Sin embargo, como n es muy grande, en este caso solamente hemos colocado algunos rectángulos mayores a los que se dibujaron inicialmente y podemos ver que el área total bajo la curva, en este caso bajo la recta, sería de 30 unidades cuadradas, que corresponde al resultado que nosotros encontramos de forma analítica.